Introducción. Todos nos sentimos más confortables cuando realizamos nuestras tareas diarias en un ambiente adecuado. Para lograr esto, es necesario prestarle especial atención a la iluminación de nuestro centro laboral. La luz óptima se logra eligiendo artefactos adecuados a las tareas que se realicen en cada ambiente. Mantener una iluminación adecuada al tipo de trabajo aumenta la productividad hasta en un 20% y reduce las bajas laborales, según un estudio realizado por los científicos holandeses Wou van Bommel y Gerrit van den Belt. Además, la iluminación también determina la seguridad laboral, ya que los cambios bruscos de luz o de brillos pueden cegar al trabajador, incrementando el riesgo de accidentes y aumentando las bajas laborales. En la empresa ITISA SADCB se va a realizar un análisis lumínico basado en la NOM 025 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2008. Para esto se va a realizar un levantamiento lumínico de acuerdo a la metodología señalada en la norma mencionada con anterioridad y elaboración de fichas técnicas. Objetivo: evaluar los niveles de iluminación para poder establecer los requerimientos óptimos en todas y cada una de las áreas en los centros de trabajo de la organización, apegados a la normatividad vigente, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. Obligaciones del patrón o representante legal de la empresa. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y puestos de trabajo. Contar con el informe de resultados de la evaluación de los niveles de iluminación de las áreas, actividades o puestos de trabajo que cumplan con los apartados 5.2 y 10.4 de la presente norma y conservarlo mientras se mantengan las condiciones que dieron origen a ese resultado. Realizar la evaluación de los niveles de iluminación de acuerdo con lo establecido en los capítulos 8 y 9 de la NOM 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2008. Llevar a cabo el control de los niveles de iluminación según lo establecido en el capítulo 10 de la norma mencionada con anterioridad. Contar con un reporte del estudio elaborado para las condiciones de iluminación del centro de trabajo. Informar a todos los trabajadores sobre los riesgos que puede provocar un deslumbramiento o un nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de trabajo. Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, campimetría y de percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en áreas del centro de trabajo que cuentan con iluminación especial. Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento con las luminarias del centro de trabajo, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia según lo establecido en el capítulo 11 de la norma 25 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2008. Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia en aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo de la tarea visual del puesto de trabajo o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo requieran. Niveles de iluminación para tareas visuales y áreas de trabajo. Los niveles mínimos de iluminación que deben incidir en el plano de trabajo de acuerdo a la norma 025 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2008 para cada tipo de tarea visual o área de trabajo son los establecidos en la siguiente tabla. Aspectos relacionados con el confort lumínico. El confort lumínico se refiere a la percepción a través del sentido de la vista. En el confort intervienen tres parámetros fundamentales. El primero es la iluminancia o cantidad de energía luminosa que incide sobre una superficie y se mide en lux. El segundo es el deslumbramiento provocado por la excesiva diferencia entre las energías radiadas por los cuerpos en función de iluminados que estén. El tercero es el color de la luz. Evaluación de los niveles de iluminación. Se determina el factor de reflexión en el plano de trabajo y paredes que por su cercanía al trabajador afectan las condiciones de iluminación y de esta forma compararlo contra los niveles máximos permisibles del factor de reflexión de acuerdo a la norma.
En la tabla nos muestra los niveles máximos permisibles del factor de reflexión. Evaluación de los niveles de iluminación. Se considera que existe deslumbramiento en el área y puesto de trabajo cuando el valor de la reflexión supere los valores de acuerdo a la norma. La evaluación de los niveles de iluminación debe realizarse en una jornada laboral bajo condiciones normales de operación. Si el resultado de la evaluación de los niveles de iluminación se detectaron áreas o puestos de trabajo que deslumbren al trabajador, se debe de aplicar medidas de control para evitar que el deslumbramiento lo afecte. En donde se requiere una mayor iluminación, se debe considerar los siguientes aspectos: evitar el deslumbramiento directo, seleccionar un fondo visual adecuado a las actividades de los trabajadores, evitar bloquear la iluminación durante la realización de la actividad y evitar las zonas donde existan cambios bruscos de iluminación. Mantenimiento de luminarias. Es importante para mejorar el desempeño, rendimiento y evitar en algún momento accidentes futuros. Para ello se deberá tomar en cuenta lo siguiente: la limpieza de las luminarias, la ventilación de las luminarias, el reemplazo de las luminarias cuando dejen de funcionar, los elementos que eviten el deslumbramiento directo y por reflexión, y los elementos de preencendido o de calentamiento. La norma se va a aplicar en el grupo ITISA, que se va a mostrar a continuación. Objetivo: evaluar los niveles de iluminación en las áreas y puestos de trabajo seleccionados. Metodología: de acuerdo con la información obtenida durante el reconocimiento, se establecerá la ubicación de los puntos de medición de las áreas de trabajo seleccionadas, donde se evaluarán los niveles de iluminación. Ubicación de los puntos de medición. Los puntos de medición deben seleccionarse en función de las necesidades y características de cada centro de trabajo, de tal manera que describan el entorno ambiental de la iluminación de una forma confiable, considerando 1. El proceso de producción. 2. La clasificación de las áreas y puestos de trabajo. 3. Ubicación de las luminarias respecto a los planos de trabajo. División de las áreas de trabajo. Las áreas de trabajo se deben dividir en zonas del mismo tamaño, de acuerdo a lo establecido en la columna A de la tabla que se va a mostrar a continuación, y realizar la medición en el lugar donde haya mayor concentración de trabajadores o en el centro geométrico de cada una de estas zonas. En caso de que los puntos de medición coincidan con los puntos focales de las iluminarias, se debe considerar el número de zonas de evaluación de acuerdo a lo establecido en la columna B de la tabla. En caso de coincidir nuevamente el centro geométrico de cada zona de evaluación con la ubicación del punto focal de la luminaria, se debe mantener el número de zonas previamente definido. En la tabla se muestra la relación de índice del área de número y zonas de medición, un índice de área y un número de mínimo de zonas a evaluar y el número de zonas a considerar por limitación. Instrumentación. Se debe verificar el luxómetro antes y después de iniciar una evaluación conforme lo establezca el fabricante y evitar bloquear la iluminación durante la realización de la evaluación. El luxómetro deberá contar con el certificado de calibración de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. El reporte de verificación debe contener la fecha de su realización, las condiciones ambientales al momento de la verificación y los valores de iluminación indicados por instrumento para cada distancia. En caso de que el luxómetro haya sufrido una caída, se le dio un uso rudo o estuvo expuesto a condiciones extremas de temperatura y humedad, se debe someter a una nueva verificación y elaborar el reporte de verificación. Evaluación del factor de reflexión. Cálculo del factor de reflexión de las superficies. Se efectúa una primera medición con la fotocelda del luxómetro colocada de cara a la superficie a una distancia de 10 centímetros
más o menos 2 centímetros hasta que la lectura permanezca constante. La segunda medición se realiza con la fotocelda orientada en sentido contrario y apoyada en la superficie, con el fin de medir la luz incidente. El factor de reflexión de la superficie se determina con esta siguiente ecuación. Determinación de la iluminación promedio. Cuando se realizan mediciones con el propósito de verificar los valores correspondientes a una instalación nueva, se deben tomar las precauciones necesarias para que las evaluaciones se lleven a cabo en condiciones apropiadas, o para que las lecturas del medidor de iluminancia se corrijan teniendo en cuenta estas condiciones. El cálculo del nivel promedio de iluminación por el método de la constante del salón se realiza con la siguiente expresión. Nivel promedio en lux es igual a 1 sobre número de medidas realizadas por la suma de nivel de iluminación medido en lux en cada punto. A continuación se muestran los resultados de la evaluación en donde menciona el área de trabajo, niveles mínimos de iluminación, NOM 25, nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial, nivel de iluminación promedio de luz natural, cumple de acuerdo al NOM 25, existe reflexión. Documentación, observaciones y recomendaciones. A continuación se muestran las fichas del análisis realizadas en cada una de las áreas del inmueble, con el resultado de la evaluación obtenida, observaciones y propuestas realizadas con la norma. Ficha 1. Edificio de almacén. Área de trabajo, vestíbulo, nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial, sin funcionamiento de lámpara. Nivel de iluminación promedio de luz natural, 603. Niveles mínimos de iluminación NOM 25, 100. ¿Cumple de acuerdo a la NOM 25? Sí. Reflexión no existe. Observaciones. En esta área se transita libremente. Tiene un horario de 8 a 17 horas. Durante el día se encuentra con una iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación de 603 luxes. El área es laborada por una persona. Además de que no cuenta con iluminación artificial, el área se encuentra bien iluminada con luz natural. Soluciones: ninguna. En su defecto, reemplazar las lámparas dañadas por una nueva y de menor potencia para cualquier actividad nocturna requerida. Ficha 2. Edificio de almacén. Área de trabajo, área de disolventes. Nivel de iluminación promedio de luz natural, 318. Nivel de iluminación promedio de luz natural, 195. Niveles mínimos de iluminación NOM 25, 50. ¿Cumple de acuerdo a la NOM 25? Sí. Reflexión no existe. Observaciones. Esta área tiene un horario laboral de 8 a 17 horas. Durante el día se encuentra con una iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación de 318 y 195 luxes con luz natural más artificial y natural respectivamente. Por lo tanto, el área cumple con lo establecido en la norma y no existe deslumbramiento. Soluciones: ninguna. Edificios de almacén. Área de trabajo. Cuarto estéril. Nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial, 269. Nivel de iluminación promedio de luz natural, 39. Nivel mínimo de iluminación de la norma, 50. ¿Cumple de acuerdo a la norma? No. Observaciones. De acuerdo a esta, tiene un horario de 8 a 17 horas. Requiere mayormente luz artificial debido a la escasez de la luz natural. Su nivel promedio es de 269 luxes, un poco por debajo de lo requerido. Por lo tanto, no cumple con el nivel mínimo de iluminación de acuerdo a la norma y es deficiente. La solución es reemplazar las lámparas en malas condiciones por nuevas, limpieza de micas y gabinetes. Edificios de almacén. Área de trabajo, almacén general. Nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial, 132. Nivel de iluminación promedio de luz natural, 35. Niveles mínimos de iluminación de la norma, 50. ¿Cumple de acuerdo a la norma? No. Observaciones.
Esta área tiene un horario de tránsito de 8 a 17 horas y a pesar de que solo cuenta con 4 lámparas, 2 gabinetes, de sus 8 existentes, estas en funcionamiento, el área cumple con lo dispuesto en la norma, ya que durante el día cuentan con una entrada de luz natural que ayuda a un confort lumínico para el usuario. Solución: ninguna. En su defecto, reemplazar las lámparas en malas condiciones por unas nuevas. Edificio de almacén. Nematología. Nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial 329. Nivel de iluminación promedio de luz natural 260. Niveles mínimos de iluminación de la norma 500. ¿Cumple de acuerdo a la norma? No. Observaciones. Es un área con un horario laboral de 8 a 17 horas, que laboran entre 3 a 6 personas durante el día. Se encuentra con una iluminación un poco deficiente, ya que no cumple con el mínimo requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación de 329 luxes, cuando lo mínimo requerido es de 500 luxes. Esto debido a que las 6 lámparas existentes solo funcionan 2 y la luz natural entrante no abastece. La solución es reemplazar las lámparas en malas condiciones por nuevas, limpieza de todas las micas y gabinetes. Planta baja, laboratorios. Cuarto de máquina. Nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial, lámparas sin funcionamiento. Nivel de iluminación promedio de luz natural 487. Nivel mínimo de iluminación de la norma 100. ¿Cumple de acuerdo a la norma? Sí. Observaciones. Esta área tiene un horario de 8 a 17 horas. Laboran entre 1 a 2 personas. Durante el día se encuentran con una iluminación excelente, aunque las lámparas no estén en funcionamiento. Solución: ninguna. En su defecto, hacer funcionar las lámparas cambiando las de mal estado para la existencia de luz artificial cuando se requiera, o sea en la noche. Planta baja, laboratorios. Área de trabajo, absorción atómica. Nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial 1039. Nivel de iluminación promedio de luz natural 615. Nivel de promedio de la norma 500. ¿Cumple con la norma? Sí. Observación. En esta área se tiene un horario de 8 a 17 horas y trabajan de 1 a 2 personas. Durante el día se encuentran con una iluminación excelente, ya que cumple con el nivel mínimo requerido por la norma. No requiere modificación alguna y no existe deslumbramiento. Planta baja, laboratorios, estudios especiales. Nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial 461. Nivel de iluminación promedio de luz natural 315. Nivel mínima de iluminación de la norma 500. De acuerdo a la norma, no. En esta área tiene un horario de 8 a 17 horas. Laboran entre 6 a 8 personas. Durante el día se encuentran con una iluminación poco deficiente, ya que no cumplen el mínimo requerido por la norma. Solución: reemplazar las lámparas en malas condiciones por nuevas, limpieza de todas las micas y gabinetes, además de proponer una nueva distribución de las lámparas. 14.1. Planta baja, laboratorios. Un cubículo o un cuarto oscuro. El nivel de iluminación promedio de luz natural es igual a 8 luxes. Como observaciones, en esta área no se tiene un horario específico laboral, ya que funciona como cuarto de pruebas especiales y debe permanecer oscuro sin ninguna luz natural o artificial que le interfiera. 14.2. Planta baja o laboratorios. El área de trabajo, que es un cubículo 2, su nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial es igual a 157 luxes. Su nivel de iluminación promedio de luz natural es igual a 27 luxes. Sus niveles mínimos de iluminación, de acuerdo a la norma 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008, es igual a 300 luxes. De acuerdo a esta norma, se cumple a un acuerdo es no. Observaciones. Esta área tiene un horario laboral de 8 a 5 horas, labora una persona. Durante el día se encuentra con una iluminación poco eficiente, ya que no cumple el nivel mínimo requerido por la norma,
teniendo un promedio de iluminación de 157 luxes como luz natural más artificial, y del mismo modo no cumple con la luz natural con un promedio de 27 luxes. Esto debido a la deficiencia en su potencia lumínica de las lámparas. Como soluciones, bueno, pues se tiene que reemplazar las dos lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como todas las micas deberían de tener una limpieza. Se recomienda una marca de lámpara Osram de un T5 o un T8 de 39 watts. Ficha 17. Planta baja, laboratorios. Bueno, el área de trabajo es un fitosanidad, que su nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial debe de ser de 219 luxes y un nivel de iluminación promedio de luz natural de 2 luxes y como niveles mínimos de iluminación de acuerdo a la norma de 500 luxes y pues no se cumple el de acuerdo a la norma. Estas observaciones se tienen por un horario laboral de 8 a 17 horas, laboran de 2 a 4 personas. Y como solución se solicita reemplazar las 4 lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como la limpieza de todas las micas y gabinetes. Se recomienda una lámpara marca Osram de tipo T5 o T8 con una potencia recomendada entre 39 y 49 watts. Ficha 19. Planta baja, laboratorios. El área de trabajo, nombrada virología, su nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial es igual a 50 luxes y su nivel de iluminación promedio de luz natural es igual a 11 luxes y sus niveles mínimos de iluminación de acuerdo a la norma son 500 luxes, por lo cual no se cumple con los acuerdos de la norma. Como observaciones, pues se tiene un horario laboral de 8 a 5 horas, laborando de 2 a 4 personas, ya que se encuentra con una iluminación muy deficiente, ya que no cumple con el nivel mínimo requerido por la norma. Soluciones, pues reemplazar estas dos lámparas dañadas por nuevas y de mayor potencia. Se recomienda una lámpara Osram tipo T5 o T8 de una potencia de 39 a 49 watts. Ficha 19. Planta baja, laboratorios. El área de trabajo, nombrada virología, su nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial es igual a 50 luxes y su nivel de iluminación promedio de luz natural es igual a 11 luxes y sus niveles mínimos de iluminación de acuerdo a la norma son 500 luxes, por lo cual no se cumple con los acuerdos de la norma. Como observaciones, pues se tiene un horario laboral de 8 a 5 horas, laborando de 2 a 4 personas, ya que se encuentra con una iluminación muy deficiente, ya que no cumple con el nivel mínimo requerido por la norma. Soluciones, pues reemplazar estas dos lámparas dañadas por nuevas y de mayor potencia. Se recomienda una lámpara Osram tipo T5 o T8 de una potencia de 39 a 49 watts. Ficha 21. Planta baja, laboratorios. El área de trabajo, nombrada cuarto frío o oscuro, su nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial es igual a 26 luxes y los niveles mínimos de iluminación de acuerdo a la norma es igual a 50 luxes, por lo cual no se cumple con el acuerdo de esta norma. Como observaciones, pues el área tiene un horario de visita de 8 a 5 horas debido al cuidado especial de las sustancias almacenadas en este lugar, por lo cual se requiere que sea un área oscura y fría, libre de luz natural que puedan alternarles. Bueno, como soluciones, pues es reemplazar las lámparas por fluorescentes compactas y de mejor potencia. Se recomiendan lámparas Osram de tipo compacta o de línea Dulux Pro y con una potencia recomendada del 20-25 watts. Ficha 22. Planta baja, laboratorios. Esta área de trabajo es un área de procesamiento de datos en el cual su nivel de iluminación promedio de luz natural más artificial es igual a 162 luxes, su nivel de iluminación promedio de luz natural es igual a 0 y los niveles mínimos de iluminación de acuerdo a la norma es igual a 300, por el cual no se cumple con el acuerdo de la norma. Como observaciones, esta área tiene un horario laboral de 8 a 5 horas y laboran 2 a 4 personas. Durante el día se encuentra con la iluminación deficiente, se encuentra muy debajo a lo establecido y no cumple con los mínimos requeridos por la norma, teniendo un promedio de iluminación de 162 con la luz natural más artificial, esto debido a la deficiencia de potencia lumínica de las lámparas y la carencia de la luz natural. Se recomienda reemplazar las lámparas por nuevas y de mayor potencia, una marca Osram tipo
T5, T8 de 39 a 42 watts. Bueno, continuando con este tipo de área de trabajo, se encuentra la calidad o inocuidad en agua y alimentos, que es una mesa de trabajo. De acuerdo a los niveles de iluminación promedio de luz natural más artificial es igual a 119 y su nivel de iluminación promedio de luz natural es igual a 22, con unos niveles mínimos de iluminación de acuerdo a la norma de 500 luxes, es decir, no se cumple con estos acuerdos. Como observaciones, pues esta área tiene un horario laboral de 8 a 5 y laboran entre 3 y 5 personas. Durante el día se encuentra con una iluminación poco eficiente ya que no cumple con el nivel mínimo requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación de tan solo 119 luxes con luz natural o artificial. Soluciones: reemplazar las lámparas en malas condiciones por nuevas, limpiar todas las micas y gabinetes, además de proponer una nueva distribución de lámparas. Bueno, se recomienda que la lámpara sea una marca Osram tipo recomendado T5, T8 de 39 a 49 watts de potencia. El foco ahorrador adicional se recomienda que sea una marca Voltage de tipo estándar con una potencia recomendada del 55 watts. Y a continuación pues se muestran dos tipos de lámparas, una de calidad e inocuidad en el agua y alimentos y otra de calidad e inocuidad en agua y alimentos. Cualquiera de los dos podría servir para cumplir con la norma. Usos múltiples. Sala de juntas. Observaciones. Esta área tiene un horario laboral ocasionalmente abierto de 8 a 17 horas. Vistan entre 8 y 10 personas en promedio. Durante el día se encuentra con una iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación de 515 luces con luz natural más artificial y del mismo modo cumple con lo requerido tan solo con luz natural con un promedio de 425 luces. Existe deslumbramiento en la cara del pizarrón. El promedio de reflexión sobrepasa muy poco el porcentaje, por lo tanto no cumple con lo requerido por la norma. Soluciones. En el caso del deslumbramiento, cuando se requiera el uso del pizarrón, se recomienda regular la entrada de luz natural por las ventanas manipulando las persianas existentes. 28. Dirección. Observaciones. Esta área tiene un horario laboral de 8 a 17 horas. Laboran entre 1 y 2 personas. Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente. Se encuentra muy por debajo a lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación de 253 luces con luz natural más artificial. Esto debido a la deficiencia en su potencial lumínica de las lámparas. Solución: reemplazar las lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las micas y gabinetes. Lámpara marca recomendada OSRAM, tipo recomendado T5, T8. Potencia recomendada 39 a 42 watts. 30. Planta alta, administración. Área de contabilidad. Observaciones. Esta área tiene un horario laboral de 8 a 17 horas. Laboran entre 1 y 2 personas. Durante el día se encuentra con una iluminación deficiente. Se encuentra muy por debajo de lo establecido y no cumple con lo mínimo requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación muy deficiente con 125 luces con luz natural más artificial. Esto debido a la deficiencia en su potencial lumínica de las lámparas y a la carencia de entrada de la luz. Solución: reemplazar las lámparas por nuevas y de mayor potencia, así como limpieza de todas las micas y gabinetes. Lámpara marca recomendada OSRAM, tipo recomendado T5, T8, potencia recomendada 39 a 42 watts. 33. Acceso, vigilancia. Caseta de vigilancia.
Observaciones. Esta área tiene un horario de vigilancia de las 24 horas. Durante el día se encuentra con una iluminación excelente, ya que cumple el nivel mínimo requerido por la norma, teniendo un promedio de iluminación de 526 luces, mientras que en la noche es deficiente debido a la poca potencia lumínica del foco. Soluciones. Reemplazar el foco por un fluorescente compacto y de mejor potencia. Lámpara. Marca recomendada OSRAM, tipo recomendado, compacta de la línea Dulux Pro, potencia recomendada de 20 a 25 watts. Conclusiones. Las áreas de trabajo con las que cuenta este establecimiento pueden ser adecuadas o modificadas para brindarle a los trabajadores mejores condiciones lumínicas laborales, dependiendo del resultado de cada área ya estudiada. La empresa cuenta con la infraestructura necesaria para hacer estas adecuaciones o, en su defecto, sustituir luminarias en mal estado y o cambiarlas por unas más eficientes. Donde existe deslumbramiento, se recomienda omitir el encendido de las lámparas o, en su defecto, que éstas sean reemplazadas por menos luminosidad, así como también poder regular la entrada de luz natural a los espacios mediante la manipulación de persianas, como es el caso de la sala de juntas. Además, se recomienda que en el área en donde exista un color en las paredes que no favorezca con el aumento en la intensidad de luz, este se sustituya por un color blanco.